Un resplandor intenso iluminó el cielo de la pequeña aldea de San Martín. Marco, un joven ingeniero, levantó la vista mientras trabajaba en su taller. La luz era tan brillante que lo obligó a cerrar los ojos. Rocco, su fiel perro, ladró inquieto a su lado, sintiendo la tensión en el aire. Algo grande y extraño estaba sucediendo. El sonido llegó como un trueno, un estruendo que retumbó en el pecho de Marco. Miró hacia arriba y vio una enorme sombra deslizándose sobre el pueblo. Una serie de dreadnoughts alienígenas, enormes naves de guerra, descendieron del cielo como si fueran sombras devoradoras de luz. El miedo se apoderó de los habitantes, que corrían despavoridos en busca de refugio. Rocco, ven. Gritó Marco, mientras el perro se mantenía a su lado, mirando con curiosidad hacia las naves. Su corazón latía con fuerza, nunca había visto algo así. La mayoría de la gente no podía comprender lo que estaba ocurriendo, pero Marco sentía que el mundo tal como lo conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Las naves se posaron en el campo cercano, levantando polvo y escombros. Desde su altura, Marco podía ver cómo las estructuras metálicas brillaban bajo el sol. Un grupo de naves se alineó perfectamente, creando un espectáculo aterrador. Delante de ellos, una puerta se abrió lentamente, revelando figuras alienígenas que emergían con movimientos fluidos y amenazantes. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. No eran simplemente naves, eran dreadnoughts, portadores de una invasión. Mientras la aldea caía en el caos, un sentimiento de determinación empezó a crecer en él. Sabía que debía hacer algo, aunque no sabía qué. La noticia se esparció rápidamente. Las autoridades locales llamaron a la calma, pero nadie podía ignorar la presencia de esos gigantes en el horizonte. Marco recordó las historias que había escuchado de Luz, la científica del gobierno que había estado investigando señales extraterrestres. Ella había advertido sobre estos encuentros, pero nadie le había prestado atención. Debo encontrarla, pensó Marco mientras Rocco lo seguía con lealtad a cada paso. La mente del joven ingeniero se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué querían esos seres? ¿Cómo podían detenerlos? Pero una cosa era clara, debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón acelerado y la mente alerta, Marco corrió hacia el centro del pueblo, donde la gente aún trataba de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sabía que si quería ayudar a su gente y encontrar respuestas, debía encontrar a Luz y unir fuerzas con ella. El tiempo se estaba agotando y el futuro del planeta dependía de lo que hicieran a continuación. Marco llegó al centro del pueblo, donde el pánico reinaba. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio o tratando de comunicarse con sus seres queridos. A pesar de la confusión, su mente se centró en una sola idea: encontrar a Luz. La conocía desde hacía años, pero siempre había admirado su trabajo desde la distancia. Era una científica brillante, y su pasión por la investigación la había llevado a convertirse en una de las más respetadas en el campo de la astrobiología. Luz. Gritó Marco, buscando entre la multitud. Rocco ladraba de vez en cuando, como si intentara ayudar a su dueño a encontrarla. Finalmente, entre la multitud, vio a Luz, con su bata blanca ondeando detrás de ella. Estaba ayudando a un anciano que había caído al suelo, asegurándose de que estuviera bien. «Marco, qué bueno verte», dijo ella al levantarse, su rostro reflejando tanto preocupación como determinación. «No puedo creer lo que está sucediendo. Necesitamos reunirnos y discutir esto». «¿Sabes algo sobre ellos?», preguntó Marco, sintiendo que sus preguntas comenzaban a despejarse. «Sí», respondió Luz con seriedad. «He estado estudiando patrones de señales en el espacio. Esta invasión no es un accidente, han estado observándonos durante años. Pero no sabemos su verdadero propósito». Marco sintió un escalofrío. ¿Habían estado siendo vigilados todo este tiempo? ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, su voz llena de urgencia. «Primero, necesitamos establecer contacto con otros grupos de resistencia y expertos. Tal vez haya alguna manera de contrarrestar sus tecnologías», sugirió Luz. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Mientras hablaban, un grupo de soldados se acercó, liderado por un hombre de aspecto fuerte llamado Capitán Salazar. «¿Qué están haciendo aquí?». «Necesitamos evacuar a la población y formar un perímetro de defensa», ordenó, mirando a Marco y Luz con desconfianza. «Capitán, tengo información valiosa sobre las naves», comenzó Marco, pero Salazar lo interrumpió. «No tenemos tiempo para charlas. Debemos prepararnos para lo peor», dijo el capitán. Sin embargo, Luz se atrevió a interceder. «Espera, Salazar.
Si lo que dice Marco es cierto, podríamos tener una oportunidad. Necesitamos escuchar lo que tiene que decir, insistió. Tras un momento de tensión, Salazar asintió. De acuerdo, pero solo por un instante. La situación es crítica. Marco respiró hondo y comenzó a explicar lo que sabía sobre las señales extraterrestres y las teorías que Luz había compartido con él. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había una conexión más profunda entre ellos. Su pasión por la ciencia y la tecnología les unía en este momento crítico. Rocco se movía entre las piernas de los soldados, buscando atención y tratando de aliviar el ambiente tenso. Al ver a Rocco, la expresión del capitán se suavizó un poco. Tal vez no todo esté perdido, dijo Salazar finalmente. Si podemos comprender sus intenciones y debilidades, tal vez podamos planear una defensa. El grupo se reunió rápidamente para discutir estrategias mientras el cielo seguía oscureciéndose por los dreadnoughts que flotaban ominosamente sobre ellos. Marco sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza. Junto a Luz y el resto del equipo, quizás pudieran encontrar una manera de enfrentar esta amenaza. Se formó un plan provisional. Luz se encargaría de recopilar datos sobre las naves mientras Marco se unía a Salazar y los soldados para organizar la defensa del pueblo. Rocco, como siempre, se quedó al lado de Marco, sintiendo la tensión que se avecinaba. Mientras los minutos pasaban y el caos seguía alrededor, Marco se dio cuenta de que esta era su oportunidad para dejar atrás la rutina y demostrar su valía. Sabía que debían trabajar juntos si querían salvar a su pueblo y tal vez al mundo entero. Con esa determinación en mente, dio un paso adelante y se preparó para enfrentar el desafío que tenían por delante. El amanecer llegó con un aire de tensión palpable en San Martín. Marco, Luz y el capitán Salazar se reunieron con los soldados en el campo, donde los dreadnoughts aún flotaban ominosamente en el cielo. La aldea se había convertido en un centro de actividad frenética, mientras las personas se organizaban para evacuar y prepararse para la posible confrontación. Necesitamos establecer un perímetro de seguridad, ordenó Salazar, su voz resonando con autoridad. Las naves parecen tener capacidades de ataque, y no podemos permitir que se acerquen más de lo necesario. Luz, con su laptop portátil abierta, trabajaba a toda prisa, analizando los datos que había recopilado sobre las señales y patrones de los dreadnoughts. He notado que sus naves emiten una señal intermitente. Podría ser un sistema de comunicación interno o un protocolo de ataque, explicó mientras su rostro se iluminaba con la pantalla. Si logramos descifrarlo, podríamos encontrar una vulnerabilidad. Marco escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de admiración por Luz y un creciente sentido de responsabilidad. ¿Podríamos usar eso para interferir en su comunicación?, preguntó, tratando de aportar ideas. Exactamente, respondió Luz, asintiendo. Si encontramos la frecuencia correcta, podríamos desactivar sus sistemas o incluso desorientarlos momentáneamente. Bien, dijo Salazar, mirando a su alrededor. Necesitamos a alguien que se encargue de esto. Marco, tú tienes experiencia con tecnología, ¿puedes trabajar con Luz en eso? Marco sintió una oleada de nervios y emoción al mismo tiempo. Sí, claro. Rocco y yo podemos ayudar, respondió, sintiendo que la presencia de su perro le daba un poco más de confianza. Mientras se dirigían hacia un viejo edificio abandonado que serviría como base temporal, el grupo se preparó para trabajar. Luz configuró su computadora y comenzó a analizar las señales mientras Marco revisaba los equipos disponibles. Rocco se acomodó a su lado, observando atentamente. El sonido de las naves resonaba en el aire, interrumpido ocasionalmente por el estruendo de la actividad militar. Marco y Luz se concentraron en la pantalla, donde múltiples gráficos y datos parpadeaban. Cuanto más miraban, más claro se volvía. Había una estructura en la forma en que las naves comunicaban entre sí. Si ajustamos esta frecuencia, murmuró Luz, haciendo algunos cambios en la configuración. Marco la observaba, impresionado por su habilidad. Podríamos tener una oportunidad. Los minutos se convirtieron en horas mientras trabajaban juntos, y la presión aumentaba. Marco sentía que cada segundo contaba, la invasión estaba en marcha y necesitaban actuar rápido. De repente, el sonido de una explosión resonó en la distancia, haciendo que ambos se sobresaltaran. ¿Qué fue eso?, preguntó Marco, su corazón latiendo con fuerza. Salazar apareció en la entrada del edificio, visiblemente preocupado. Las naves han comenzado a atacar a las fuerzas de defensa en el oeste. Necesitamos que terminen pronto con ese plan, dijo con urgencia. Marco miró a Luz y asintió. Estamos casi listos, respondió rápidamente. Con un último ajuste en la computadora,
finalmente encontraron la frecuencia exacta que buscaban. ¡Lo tenemos!, exclamó Luz con una sonrisa triunfante. Ahora podemos enviar una señal de interferencia. Pero antes de que pudieran actuar, un destello brilló por la ventana y un sonido ensordecedor llenó el aire. Una explosión cercana hizo temblar el edificio. Rocco Ladder. La noche cayó sobre San Martín, y el cielo se iluminó con el resplandor de las naves alienígenas. Marco, Luz y el capitán Salazar se encontraban en el antiguo edificio del Consejo, donde habían establecido su base temporal de operaciones. A su alrededor, varios científicos y soldados se afanaban en recoger información y preparar estrategias. Lo primero que debemos hacer es identificar sus debilidades, dijo Luz, mientras revisaba datos en una pantalla. He notado que las señales que han estado enviando son intermitentes. Podría haber un patrón que podamos aprovechar. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó Salazar, cruzando los brazos y observando a Luz con atención. Podemos intentar interceptar sus comunicaciones. Si logramos descifrar lo que están diciendo, tal vez podamos encontrar una manera de desestabilizarlos, sugirió Marco, sintiendo que su corazón latía con fuerza al hablar. Es un riesgo, pero podría funcionar, aceptó el capitán, mirando a su equipo. Necesitamos establecer un enlace para monitorizar sus señales. Luz, tú y Marco pueden trabajar juntos en esto. Mientras los demás se dispersaban para cumplir con las órdenes, Marco se quedó junto a Luz, quienes comenzaron a discutir el enfoque técnico que tomarían. Voy a necesitar tu ayuda para crear un receptor que pueda captar sus frecuencias, dijo Luz, concentrándose en la pantalla. Si logramos hacerlo correctamente, podríamos tener acceso a información crítica. Marco asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Tengo algunas ideas sobre cómo hacerlo. Hay un viejo transmisor en mi taller que podría servir. Entonces vamos, dijo Luz con determinación. No hay tiempo que perder. Juntos, se dirigieron al taller de Marco, donde él había pasado horas construyendo y reparando equipos. Rocco lo siguió, moviendo la cola y ladrando suavemente, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Una vez en el taller, Marco trabajó rápidamente para modificar el transmisor. Luz lo asistía, trayendo herramientas y ofreciendo sugerencias mientras ambos se sumergían en la tarea. La química entre ellos era palpable. Cada vez que sus manos se cruzaban al alcanzar una herramienta o ajustar un componente, una chispa de conexión se sentía en el aire. Esto es increíble, dijo Luz con una sonrisa mientras miraba la pantalla del transmisor. Si podemos conseguir que funcione, podríamos cambiar el rumbo de esta batalla. Es solo tecnología humana, respondió Marco, intentando restarle importancia. Pero en su interior, sentía que estaba contribuyendo a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Después de varias horas de trabajo intenso, lograron activar el transmisor. La pantalla parpadeó mientras comenzaba a captar señales. Marco ajustó algunas perillas y una serie de ruidos extraños llenó el aire. ¡Ahí está!, exclamó Luz, señalando la pantalla. Parece que hemos encontrado algo. Las palabras alienígenas aparecieron en la pantalla, acompañadas de gráficos que mostraban patrones. Mientras analizaban los datos, Marco sintió una creciente adrenalina. Cada palabra descifrada era un paso más cerca de comprender lo que los extraterrestres planeaban. Parece que están comunicándose sobre un ataque inminente, dijo Luz con seriedad. Mencionan algo sobre un punto débil en la defensa humana. ¿Un punto débil?, repitió Marco, preocupado. ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente, respondió Luz, frunciendo el ceño mientras tomaba notas. Pero tenemos que avisar al capitán Salazar. Si saben dónde atacar, debemos prepararnos. Rocco ladró repentinamente, como si percibiera la tensión en el ambiente. Marco acarició su cabeza para calmarlo y se dirigieron rápidamente hacia el edificio del Consejo. Al llegar, encontraron a Salazar organizando a los soldados para preparar las defensas del pueblo. Necesitamos hablar contigo, dijo Luz urgentemente. ¿Qué encontraron?, preguntó el capitán, mirándolos con atención. Logramos captar señales de las naves. Están planeando un ataque y mencionan un punto débil en nuestras defensas, explicó Marco rápidamente. Salazar frunció el ceño. ¿Dónde piensan que atacarán? No lo sabemos con certeza, respondió Luz. Pero tenemos que actuar rápido. Debemos reforzar nuestras posiciones y estar listos para cualquier cosa. El capitán dio órdenes inmediatas para movilizar a los soldados y colocar barricadas alrededor del pueblo. Marco sintió una mezcla de miedo y determinación,
sabía que tenían poco tiempo antes de que los Dreadnoughts lanzaran su ataque. Mientras el grupo se preparaba para enfrentar la inminente amenaza, Marco miró a Luz. Ella estaba concentrada en su trabajo, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Juntos podemos hacerlo, pensó Marco, no solo por su pueblo, sino también por la oportunidad de demostrar su valía. La noche se oscureció aún más cuando las sombras de los Dreadnoughts comenzaron a moverse en el cielo estrellado. Era un presagio ominoso de lo que estaba por venir, pero Marco sabía que no estaban solos en esta lucha. Con Rocco a su lado y Luz trabajando a su lado, sentía que podían enfrentarse a cualquier desafío que se presentara. El aire frío de la noche envolvía a San Martín mientras la tensión aumentaba. Marco, Luz y el capitán Salazar estaban en la cima de una colina, observando las naves alienígenas que flotaban en el cielo. Era un espectáculo aterrador, pero también una oportunidad, la posibilidad de demostrar que la humanidad podía resistir. Las señales que captamos indican que están organizándose para atacar, dijo Luz, revisando sus notas. Parece que se están preparando para un bombardeo masivo en la parte norte del pueblo. Debemos reforzar esa área y movilizar a nuestros mejores hombres, ordenó Salazar, su voz firme. Marco, ¿puedes ayudar a organizar una línea de defensa? Sí, claro, respondió Marco, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. También podríamos usar el transmisor para interferir con sus sistemas de comunicación justo antes de que ataquen. Luz asintió entusiasmada. Eso podría darles una ventaja momentánea. Si logramos desorientarlos, tal vez podamos evitar el bombardeo. Con un plan en marcha, los tres se apresuraron a regresar al pueblo. La noche se volvió más oscura, y la tensión en el aire era palpable mientras los habitantes de San Martín se preparaban para el inminente ataque de los Dreadnoughts. Las luces de las barricadas parpadeaban, y los soldados tomaban posiciones mientras el capitán Salazar supervisaba el despliegue. Marco, Luz y Rocco se encontraban en una pequeña colina que dominaba el pueblo, observando el cielo estrellado cubierto por las naves alienígenas. Las sombras de los gigantes metálicos se movían lentamente, como cazadores acechando a su presa. «Esto no se ve bien», dijo Marco, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Estás segura de que podemos hacer algo?» Luz lo miró con determinación. «Si entendemos su comunicación y logramos interceptar su ataque, tal vez podamos desorientarlos. Esa es nuestra única oportunidad». «¿Y si no funciona?», preguntó Marco, la ansiedad apoderándose de él. Rocco ladró suavemente, como si sintiera la inquietud de su dueño. «Debemos tener fe en que nuestro plan funcionará», respondió Luz, tratando de infundirle confianza. «No estamos solos en esto, hay muchas personas dispuestas a luchar». Mientras hablaban, un zumbido resonó en el aire y las naves comenzaron a descender lentamente. Las luces de sus motores brillaban intensamente, iluminando el campo y creando un ambiente surrealista. Marco sintió como su corazón se aceleraba al ver a los soldados prepararse para la batalla. «Recuerden, el objetivo es interferir con su comunicación», recordó Salazar mientras se acercaba al grupo. «Marco y Luz, ustedes estarán a cargo del transmisor. Si logran desactivar sus sistemas, podremos ganar tiempo para evacuar a los civiles». Con un fuerte asentimiento, Marco y Luz se dirigieron hacia el edificio donde habían instalado el transmisor. Rocco lo siguió, corriendo a su lado. La atmósfera era tensa, cada sonido parecía amplificarse mientras las naves se acercaban. Una vez dentro, Luz comenzó a ajustar la configuración del transmisor. «Necesitamos encontrar la frecuencia que están utilizando para coordinar su ataque», dijo mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Marco se concentró en la pantalla, observando cómo los gráficos mostraban señales fluctuantes. «Ahí está», dijo de pronto. «He encontrado un patrón. Parece que están emitiendo una señal de ataque». «Perfecto», asintió Luz. «Voy a intentar bloquearla. Necesitamos hacerlo antes de que comiencen a atacar». Mientras Luz trabajaba con rapidez, Marco sintió como la presión aumentaba. El sonido del viento afuera se mezclaba con el murmullo de las naves descendiendo. De repente, un fuerte estallido resonó fuera del edificio, seguido por gritos de alarma. «¡Están atacando!», gritó Salazar desde el exterior, su voz llena de urgencia. «Rápido, necesitamos ese transmisor funcionando ya». Luz aceleró su ritmo, y Marco la ayudó a realizar ajustes finales. «Casi lo tenemos», dijo ella con determinación mientras sus ojos brillaban con concentración. Un nuevo sonido llenó el aire, una serie de explosiones resonantes que sacudieron el suelo. La aldea estaba bajo ataque. «Ya», exclamó Luz de repente.
He logrado conectarme a su señal. Ahora puedo intentar interferir. Marco sintió una mezcla de nervios y emoción. Hazlo, respondió con firmeza. Luz presionó un botón y una onda de energía salió del transmisor. En la pantalla, las señales alienígenas comenzaron a distorsionarse y romperse. ¡Lo logramos!, gritó emocionada, pero la celebración fue breve. De repente, un rayo brillante iluminó la ventana del edificio y una explosión ensordecedora retumbó en el aire. Las paredes temblaron y Marco sintió que perdía el equilibrio. Rocco ladró, asustado, buscando refugio al lado de Marco. «Debemos salir de aquí», gritó Salazar mientras corría hacia ellos. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Marco ayudó a Luz a desconectar el transmisor rápidamente mientras las vibraciones continuaban golpeando el edificio. «Lo tenemos configurado, ahora solo necesitamos llevarlo a una ubicación segura», dijo ella mientras sus manos temblaban por la adrenalina. «Vamos», ordenó Salazar mientras guiaba al grupo hacia la salida. Salieron al exterior y se encontraron con un caos absoluto. Las naves alienígenas estaban lanzando rayos de energía que impactaban en varios puntos del pueblo, iluminando la noche con destellos de luz y humo. Los soldados luchaban contra lo desconocido, organizándose para defenderse mientras la población intentaba escapar. Marco. Luz. «Necesito que me ayuden a coordinar a los soldados», gritó Salazar, su voz resonando en medio del estruendo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marco, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él nuevamente. «Tienen que seguir utilizando el transmisor para desactivar sus ataques. Mientras más señales logren interrumpir, más tiempo tendremos», explicó Salazar rápidamente. Marco miró a Luz, quien asintió con determinación. «Podemos hacerlo», dijo ella con firmeza. Mientras avanzaban hacia el centro del pueblo, las explosiones resonaban cada vez más cerca. Marco sentía como la adrenalina corría por sus venas. Nunca había estado tan cerca del peligro, pero también sabía que esta era su oportunidad para demostrar su valía. Rocco ladraba fuertemente mientras corrían entre los soldados y los civiles que intentaban encontrar refugio. La visión del caos era abrumadora, pero Marco mantuvo la mirada fija en su objetivo, ganar tiempo para salvar a su pueblo. Rápido. Al edificio de la alcaldía. Desde allí podremos tener una mejor vista y coordinar mejor», gritó Salazar mientras se abría paso entre la multitud. El grupo se dirigió hacia el edificio gubernamental, luchando contra el pánico que crecía a su alrededor. Cada paso que daban resonaba con la promesa de enfrentarse al enemigo que amenazaba su hogar y sus vidas. Marco sabía que esta batalla era solo el comienzo, debían luchar no solo por ellos mismos, sino por todos aquellos que amaban. Una vez dentro del edificio, encontraron un lugar elevado desde donde podían observar todo lo que sucedía afuera. Las luces parpadeantes de las naves alienígenas iluminaban la escena mientras Marco y Luz se preparaban para utilizar el transmisor nuevamente. «Estoy lista», dijo Luz mientras ajustaba los controles. Marco sintió una oleada de confianza al estar junto a ella. Juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Mientras se preparaban para actuar, las palabras de Luz resonaron en su mente: «No estamos solos en esto». Con esa determinación renovada, Marco supo que harían todo lo posible para proteger su hogar y que no dejarían que la oscuridad los venciera sin luchar. Marco y Luz se encontraban en el edificio de la alcaldía, rodeados de soldados y civiles, todos mirando hacia el caos que se desarrollaba afuera. La atmósfera estaba cargada de tensión y miedo, pero también había un sentido de propósito entre aquellos que estaban dispuestos a luchar. «¿Listos?», preguntó. Las explosiones retumbaban en el aire mientras Marco, Luz y el capitán Salazar se posicionaban en el edificio de la alcaldía. Desde su lugar elevado, podían observar el caos que se desataba en el pueblo. Las naves alienígenas lanzaban rayos de energía, y los soldados luchaban desesperadamente para mantener a raya a la imponente fuerza invasora. «Debemos actuar rápido», gritó Salazar, mirando a Marco y Luz. «Si podemos seguir interfiriendo con sus comunicaciones, tal vez podamos detener el bombardeo». «Luz, ¿estás lista para trabajar con el transmisor?», preguntó Marco, sintiendo la presión del momento. «Sí», respondió ella, con los ojos brillantes de determinación. «Solo necesito unos minutos para recalibrar la frecuencia. Si podemos captar esa señal de ataque nuevamente, podremos contrarrestarla». Marco se acercó a la computadora portátil que habían traído del taller y comenzó a ayudarla a hacer ajustes. Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, podía sentir la tensión en el aire. Rocco se acomodó a su lado, consciente del peligro que los rodeaba.
Las luces de las naves alienígenas iluminaban el exterior del edificio, creando un ambiente surrealista. Marco miró por la ventana y vio cómo los soldados estaban organizándose en grupos, disparando contra las naves que intentaban descender. La valentía de aquellos hombres y mujeres lo inspiró, pero también lo llenó de preocupación. «He encontrado la frecuencia», exclamó Luz de repente, rompiendo la concentración de Marco. «Ahora puedo intentar enviar una señal de interferencia». «Hazlo», dijo Marco, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Esto podría ser nuestra única oportunidad». Luz presionó un botón y una onda de energía salió del transmisor. La pantalla mostró que las señales alienígenas comenzaron a distorsionarse nuevamente. «¡Lo hemos logrado!», gritó emocionada. En ese momento, un fuerte estallido resonó cerca del edificio, y las ventanas temblaron. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó, preocupado. Salazar se asomó por la ventana y vio llamas en la distancia. «Parece que han comenzado a atacar directamente a nuestras defensas», dijo con voz grave. «Necesitamos más tiempo». «Luz, ¿puedes mantener la interferencia?», preguntó Marco, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. «Haré lo que pueda», respondió ella mientras ajustaba los controles nuevamente. «Pero necesitaré que alguien me ayude a monitorear las señales». «Yo lo haré», dijo Marco, y se lanzó hacia la pantalla para observar cualquier cambio en las frecuencias. Los datos comenzaron a fluir rápidamente, y él se concentró en buscar patrones que pudieran ayudarles. Mientras tanto, Salazar salió al pasillo para coordinar con los soldados. Marco escuchaba sus órdenes resonar en el aire, llenándolo de determinación. Sabía que estaba en medio de una batalla crucial y debía hacer su parte. «Marco, mira esto», Luz exclamó mientras señalaba la pantalla. «Parece que están cambiando su estrategia. Están intentando comunicarse entre sí para coordinar un ataque más enfocado». «¿Podemos interferir con eso?», preguntó Marco, sintiéndose cada vez más ansioso. «Si logro ajustar la señal correctamente, podríamos desestabilizarlos», dijo Luz mientras su rostro se concentraba intensamente en los gráficos. «Entonces vamos a hacerlo», insistió Marco. La presión aumentaba mientras las naves seguían atacando y las explosiones resonaban más cerca. Con manos rápidas y decididas, Luz hizo los ajustes necesarios en el transmisor. Marco monitoreaba las señales, y a medida que el tiempo pasaba, podía sentir cómo la tensión aumentaba en su pecho. cada segundo contaba». «Ahora», gritó Luz, y presionó el botón una vez más. Una onda de energía salió del transmisor y parecía que las naves alienígenas comenzaban a titubear en su vuelo. «Sí, lo logramos», exclamó Marco al ver que algunas naves perdían estabilidad y se alejaban de sus objetivos. Pero justo cuando pensaban que estaban ganando terreno, una explosión ensordecedora resonó cerca del edificio. Las paredes temblaron y un escombro cayó cerca de ellos. Marco sintió como su corazón se detenía por un momento. «Debemos evacuar», gritó Salazar desde el pasillo mientras regresaba corriendo. «Situación está empeorando rápidamente». «No podemos dejar esto así», protestó Luz, mirando fijamente la pantalla. «Si nos vamos ahora, perderemos nuestra única oportunidad de desactivar su ataque». Marco sintió la lucha interna dentro de él. Sabía que debían protegerse, pero también comprendía la importancia de lo que estaban haciendo. «Luz tiene razón», dijo finalmente. «Si logramos mantener el transmisor en funcionamiento solo un poco más, podríamos cambiar el rumbo de esta batalla». Salazar miró a ambos con preocupación, pero sabía que cada segundo contaba. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero debemos estar listos para salir en cualquier momento». Mientras Luz continuaba trabajando en el transmisor, Marco mantuvo su mirada fija en la pantalla, tratando de anticipar cualquier cambio en las señales. La tensión era palpable. Cada explosión afuera parecía acercarse más a ellos. «Marco, mira esto», exclamó Luz nuevamente. «Están perdiendo comunicación entre ellos. Esto podría darles una ventaja». «Sí», dijo Marco con renovada esperanza. «Si logramos seguir interfiriendo, podrían confundirse lo suficiente como para no coordinar un ataque eficaz». «Voy a intentar enviar otra señal de interferencia», dijo Luz mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. El sonido del caos afuera continuaba mientras las naves alienígenas intentaban recomponerse. Marco miró por la ventana y vio cómo algunos soldados luchaban valientemente contra los invasores. El coraje de su pueblo lo llenaba de inspiración, no podían rendirse ahora.
Estamos listos, dijo Luz mientras presionaba a otro botón. Una nueva onda de energía salió del transmisor y las señales alienígenas comenzaron a distorsionarse nuevamente. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Una serie de explosiones resonaron más allá del edificio y una sombra oscura cubrió el cielo. Los Dreadnoughts estaban lanzando un ataque final. «Debemos irnos ya», gritó Salazar mientras volvía a entrar al edificio. «No tenemos tiempo». Marco miró a Luz, quien estaba absorta en su trabajo, pero asintió con determinación cuando él le habló con urgencia. «Tienes razón, debemos salir ahora». Pero justo cuando estaban a punto de desconectar el equipo y salir corriendo, una fuerte explosión hizo temblar toda la estructura. El edificio crujió ominosamente y parte del techo comenzó a colapsar. «¡Salgamos!», gritó Salazar mientras empujaba a ambos hacia la salida. Mientras corrían hacia el pasillo oscuro lleno de polvo y escombros, Marco sintió que el tiempo se había detenido. Con Rocco siguiéndolos fielmente detrás, se lanzaron hacia la salida principal mientras el sonido del caos resonaba detrás de ellos. Finalmente llegaron al exterior y se encontraron con el horror de la batalla. Soldados luchando contra las naves alienígenas que lanzaban fuego desde arriba, gritos resonando por todas partes mientras la gente intentaba escapar del infierno desatado. «A la derecha, sigamos hacia el refugio», ordenó Salazar mientras corría junto a Marco y Luz. Mientras avanzaban entre escombros y llamas, Marco sintió una oleada de determinación renovada. No podían rendirse ahora. Cada paso los acercaba un poco más a salvar no solo a sí mismos, sino también a todos aquellos que amaban. Con Rocco ladrando junto a ellos y el cielo iluminado por explosiones, todos sabían que aún había esperanza en medio del caos. Debían luchar con todas sus fuerzas para preservar su hogar y mantener viva la llama de la resistencia humana contra la invasión alienígena. El caos reinaba en San Martín mientras Marco, Luz y el capitán Salazar corrían hacia el refugio. Las explosiones resonaban a su alrededor, y el cielo estaba iluminado por el fuego de las naves alienígenas. El aire estaba impregnado de humo y desesperación, pero en medio de la oscuridad, Marco sentía que aún había una chispa de esperanza. «¡Rápido, dentro!», gritó Salazar al llegar a un edificio parcialmente destruido que servía como refugio temporal. Mientras entraban, Marco miró hacia atrás y vio cómo las naves alienígenas lanzaban un ataque devastador contra las defensas del pueblo. Dentro del refugio, los soldados trataban de organizarse. La atmósfera estaba tensa, todos sabían que la situación era crítica. Marco se sintió abrumado por la gravedad del momento, pero la presencia de Luz a su lado le daba fuerzas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó uno de los soldados, su voz temblando de miedo. «No podemos seguir así mucho más tiempo». Salazar tomó una respiración profunda y miró a todos con determinación. «Debemos reagruparnos y preparar un último esfuerzo. Si logramos desactivar sus naves, tal vez tengamos una oportunidad de contraatacar». «¿Cómo lo haremos?», preguntó Luz, mirando a Marco con preocupación. «Podemos usar el transmisor nuevamente», sugirió Marco. «Si logramos estabilizar la señal y enviar una interferencia masiva, podríamos causar un apagón en sus sistemas y darles a los soldados la oportunidad de atacar». Salazar asintió. «Eso podría funcionar, pero necesitamos que todos estén listos para actuar cuando lo hagamos. No habrá segundas oportunidades». «Luz, ¿puedes hacer eso?», preguntó Marco, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Lo intentaré», respondió ella con firmeza. «Pero necesitaré un poco de tiempo para ajustar la señal». Mientras Luz se preparaba para trabajar en el transmisor improvisado que habían encontrado en el refugio, Marco miró por la ventana. Las luces de las naves alienígenas parpadeaban en el horizonte, y el sonido de la batalla resonaba cada vez más cerca. Rocco se sentó a su lado, ladrando suavemente como si entendiera la gravedad de la situación. «¿Estás listo para esto, Rocco?», le preguntó Marco con una sonrisa triste mientras acariciaba su cabeza. El perro lo miró con ojos leales, como si le dijera que todo estaría bien. «Marco», llamó Luz, sacándolo de sus pensamientos. «Necesito que me ayudes a monitorear las señales mientras hago los ajustes». «Claro», respondió él, y se acercó a ella mientras comenzaba a trabajar en la computadora. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo Luz movía rápidamente las manos sobre el teclado. El tiempo parecía desvanecerse mientras Luz ajustaba los controles y Marco se concentraba en las pantallas, buscando cualquier indicio de cambio en las señales alienígenas. Las explosiones seguían resonando afuera. Cada vez que oían un estallido, una ola de miedo golpeaba a todos en el refugio. «Ahí está», exclamó Luz de repente. «He captado su frecuencia principal. Si puedo estabilizar esto,
podríamos lograrlo. Marco sintió una oleada de esperanza al escucharla. Hazlo. Estamos contigo. Mientras Luz trabajaba con determinación, Marco se volvió hacia los soldados que estaban organizándose para la defensa. Prepárense para movernos, les dijo con firmeza. Cuando Luz active el transmisor, necesitarán estar listos para atacar. Los soldados asintieron, y la atmósfera comenzó a llenarse de determinación. Todos sabían que esto podría ser su última oportunidad para salvar el pueblo y a sí mismos. Marco. Necesito más energía para el transmisor. Gritó Luz de repente, su voz llena de urgencia. Voy a buscarlo, dijo él rápidamente, y salió corriendo del refugio hacia una sala cercana donde había generadores de energía. Cada paso que daba resonaba con la pesada carga de responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Mientras se movía entre las sombras, escuchó gritos y disparos en la distancia. El enfrentamiento se intensificaba afuera, pero sabía que no podía rendirse ahora. Tenía que conseguir lo que Luz necesitaba. Finalmente llegó a los generadores. Vamos, vamos, murmuró para sí mismo mientras buscaba rápidamente un cable adecuado. Con manos temblorosas, conectó los cables necesarios y sintió un impulso de energía recorriendo el sistema. ¡Regresando!, gritó mientras comenzaba a correr de vuelta al refugio. Cuando llegó, encontró a Luz aún trabajando diligentemente en la computadora. «Aquí tienes», exclamó mientras le pasaba los cables. «Gracias», dijo ella sin apartar la vista de la pantalla. «Estoy casi lista». Marco se mantuvo a su lado, vigilando los gráficos en la pantalla mientras Luz ajustaba la señal. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, el sonido de las explosiones seguía creciendo más cerca. «Ya casi lo tengo», gritó Luz mientras sus ojos brillaban con determinación. «Solo necesito un momento más». Y entonces ocurrió, una fuerte explosión sacudió el edificio, haciendo que las paredes temblaran violentamente. Rocco ladró ferozmente mientras varios soldados caían al suelo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Salazar desde el pasillo. «Debemos salir». «Luz, hazlo ya», ordenó Marco con urgencia. «Voy», exclamó ella con determinación mientras presionaba el botón final en la computadora. Una onda de energía salió del transmisor justo cuando otro estallido resonó cerca del edificio. Las luces parpadeantes comenzaron a distorsionarse en el cielo, las naves alienígenas parecían tambalearse y perder control. «¡Lo hicimos!», gritó Luz con alegría mientras sonreía a Marco. Pero antes de que pudieran celebrar, una sombra oscura cruzó por encima de ellos. Una Dreadnought se acercaba peligrosamente. «¡Corran!», gritó Salazar mientras todos salían corriendo del refugio. Marco sintió una mezcla de emoción y miedo al ver cómo las naves alienígenas comenzaban a caer del cielo, desestabilizadas por la interferencia del transmisor. Era su única oportunidad para luchar contra ellos, pero sabían que aún tenían que salir vivos. «¡A la barricada!», ordenó Salazar mientras guiaba al grupo hacia un lugar seguro donde podrían reagruparse. Mientras corrían hacia el campo abierto y las luces brillantes iluminaban el cielo, Marco sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, también había una chispa de esperanza que ardía dentro de él. Sabía que no estaban solos en esta lucha. Juntos podían enfrentar cualquier desafío y luchar por su hogar hasta el final. Con Rocco corriendo junto a él y Luz a su lado, Marco se sintió más fuerte que nunca. Esta era su oportunidad para demostrar lo que eran capaces de hacer como humanidad. Con esa determinación en mente, avanzaron hacia la batalla final contra los invasores alienígenas. El caos reinaba en el campo abierto mientras Marco, Luz, Salazar y los soldados se preparaban para la confrontación final. Las naves alienígenas, desestabilizadas por la interferencia del transmisor, comenzaban a caer del cielo como enormes pájaros heridos. El estruendo de sus motores moribundos resonaba en el aire, y el pueblo de San Martín se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. «No se detengan. Avancen hacia la línea de defensa», gritó Salazar, instando a sus hombres a seguir adelante. Marco sintió que su corazón latía con fuerza mientras corría junto a Luz y Rocco. La adrenalina inundaba su cuerpo, y por un momento, todo lo que podía escuchar era el eco de sus pasos y la respiración agitada de su perro. Mientras se movían hacia la barricada, Marco miró hacia el cielo. Varias naves ya habían caído, levantando nubes de polvo y escombros. «Esto está funcionando», exclamó Luz, observando cómo las líneas de los Dreadnoughts se desmoronaban. «Pero aún no hemos ganado», respondió Marco, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar. Un grupo de soldados se agrupaba en la línea de defensa,
listos para enfrentarse a los alienígenas que aún permanecían en el aire. Debemos prepararnos para lo peor. Al llegar a la barricada, Salazar organizó a los soldados para que tomaran posiciones. Con determinación, Marco y Luz se unieron al grupo. «Escuchen», dijo Salazar, su voz resonando con autoridad. «Si logramos mantener la presión sobre ellos, tal vez podamos forzarlos a retirarse. Marco, ¿puedes ayudarme a ajustar el transmisor para que podamos seguir interfiriendo?», preguntó Luz, mientras miraba hacia el campo de batalla. «Sí», respondió él rápidamente. «Debo asegurarme de que no puedan volver a comunicarse entre sí». Mientras Marco y Luz trabajaban en el transmisor, sintieron una explosión cercana que hizo temblar el suelo. Los gritos de los soldados resonaban, pero ellos se concentraron en su tarea. «Ya casi lo tenemos», gritó Luz mientras sus dedos se movían rápidamente. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Marco miró hacia arriba y vio una Dreadnought descender rápidamente, apuntando directamente hacia ellos. «¡Cuidado!», gritó mientras todos se apartaban. La nave alienígena lanzó un rayo de energía que impactó en la barricada, haciendo que las llamas se elevaran y los soldados cayeran al suelo. El caos estalló. «Rápido!», «¡A cubierto!», ordenó Salazar mientras el grupo buscaba refugio tras un par de vehículos destruidos. Marco sintió como el miedo se apoderaba de él, pero no podía permitir que eso lo detuviera. «Luz, tienes que seguir trabajando», dijo con firmeza mientras se agachaban detrás de un vehículo. «Estoy casi lista», respondió Luz con determinación. «Solo necesito un momento más». Mientras tanto, Rocco ladraba ferozmente, protegiendo a Marco y Luz. El joven ingeniero miró a su alrededor. Algunos soldados estaban tratando de reponerse y otros disparaban hacia la Dreadnought que aún rondaba por encima. «¡Ahora!», gritó Salazar mientras levantaba su arma e instaba a los soldados a seguir su ejemplo. «¡Disparen!». Los soldados comenzaron a disparar balas y misiles hacia la nave alienígena que intentaba reorientarse para atacar nuevamente. Marco sintió un impulso de valentía al ver cómo luchaban. No podían rendirse ahora. «¡Hecho!», exclamó Luz al notar que había estabilizado la señal del transmisor. «Vamos a hacerlo». Marco asintió con determinación mientras ella presionaba el botón para enviar otra onda de interferencia. Justo en ese momento, la Dreadnought comenzó a tambalearse en el aire, como si estuviera perdiendo el control. «Sí. Lo logramos», gritó Luz mientras los gráficos en su pantalla mostraban que la nave alienígena estaba fallando en su coordinación. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba bien, una nueva oleada de naves alienígenas apareció en el horizonte. Habían sido alertadas por sus compañeros y venían en dirección al pueblo con intenciones hostiles. «¡Más naves vienen! No podemos detenernos ahora», gritó Salazar con desesperación. Marco sintió que el tiempo se estaba acabando. «Luz, necesitamos darles un golpe final. Si logramos desactivar su nave principal, tal vez podamos desestabilizarlas todas». «¿Cómo?», preguntó ella, mirando a Marco con una mezcla de miedo y esperanza. «Si podemos ajustar el transmisor para apuntar directamente a esa Dreadnought principal, podríamos causar un efecto dominó», sugirió él mientras su mente trabajaba rápidamente. Luz asintió decidida. «Voy a necesitar tu ayuda para hacer esto». «Rápido!». Mientras los disparos resonaban alrededor de ellos, Marco y Luz se movieron rápidamente hacia la parte trasera del vehículo donde habían instalado el transmisor improvisado. Rocco lo siguió fielmente. «Dame las coordenadas», dijo Luz mientras comenzaba a ajustar los controles nuevamente. «Ahí está», dijo Marco mientras observaba las pantallas parpadeantes. «Apunta ESA Dreadnought. Ya». Luz ajustó la señal y presionó el botón una vez más. Una poderosa onda de energía salió del transmisor y se dirigió directamente hacia la nave principal alienígena. Un silencio repentino cayó sobre el campo de batalla mientras todos miraban con expectativa. Luego ocurrió algo extraordinario. La Dreadnought comenzó a tambalearse violentamente en el aire antes de que una explosión masiva iluminara el cielo nocturno. «¡Lo hicimos!», gritó Marco con alegría cuando vio cómo la gigantesca nave alienígena comenzaba a caer del cielo. El impacto fue monumental. La Dreadnought explotó en una brillante bola de fuego que iluminó toda la noche. Las naves restantes comenzaron a perder control y chocaron entre sí mientras caían como hojas arrastradas por el viento. Los soldados comenzaron a celebrar mientras las naves alienígenas descendían y caían al suelo.
El pueblo estalló en vítores, mientras los humanos finalmente recuperaban terreno. Marco miró a Luz, quien sonreía con lágrimas en los ojos por el alivio y la alegría. «Lo logramos», murmuró ella. Sin embargo, apenas tuvieron tiempo para celebrar cuando un último Dreadnought quedó en pie, lanzando un ataque desesperado hacia la barricada final. «¡Ha cubierto!», gritó Salazar mientras todos se agachaban nuevamente. Pero en ese momento crítico, Rocco ladró ferozmente y corrió hacia adelante, como si supiera que había algo más que hacer. Marco lo siguió gritando: «¡Rocco! ¡Vuelve!». El perro saltó hacia un pequeño grupo de soldados que se habían quedado atrás y comenzó a ladrar desesperadamente para guiarlos hacia una posición segura. Marco sintió un impulso irracional. Rocco había encontrado su camino incluso en medio del caos. «Sigue. Vamos», gritó Marco mientras corría tras él junto con Luz y Salazar. Finalmente alcanzaron al grupo de soldados y comenzaron a organizarse nuevamente. Con el último Dreadnought tambaleándose y lanzando rayos erráticos hacia ellos, Marco sintió que todo dependía de este último esfuerzo. «Disparen a mi señal», ordenó Salazar con voz firme. Todos esperaban ansiosos. Marco tomó una respiración profunda y levantó la mano. «Ahora». Las balas volaron hacia la nave alienígena. Cada soldado disparaba con todas sus fuerzas mientras Luz seguía ajustando su transmisor para proporcionar cobertura adicional. Una explosión retumbó cuando finalmente lograron impactar en la nave principal, desestabilizándola hasta que cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. El cielo se iluminó nuevamente por el fuego resultante, pero esta vez fue diferente. Era el símbolo de su victoria sobre los invasores. Con las últimas naves alienígenas cayendo del cielo y los soldados celebrando su triunfo, Marco se dio cuenta de lo que habían logrado juntos. Habían luchado como humanidad y prevalecido ante una amenaza casi insuperable. Luz lo miró con una sonrisa brillante mientras ambos compartían ese momento de triunfo. Rocco ladró alegremente a su lado. Era un símbolo de lealtad y esperanza en medio del caos. Finalmente, después de todo lo vivido, sabían que habían cambiado las tornas no solo para ellos mismos, sino para toda la humanidad. San Martín había resistido. Juntos habían demostrado que la humanidad podía enfrentar cualquier desafío cuando trabajaban unidos. Y así, entre risas y abrazos, comenzaron a reconstruir lo que habían salvado y a honrar la victoria que habían conseguido con valentía y determinación.